construcción de estructuras de contención utilizando micropilotes. Se pueden construir muros, estructuras para contener excavaciones, utilizando micropilotes como elemento básico para la contención del terreno en la excavación para el soporte de la estructura de contención. Generalmente son sistemas de micropilotes. Hay varias formas de plantearlo y existen procedimientos para el diseño y para la construcción de estas estructuras de contención. Pueden ser hileras de micropilotes relativamente esbeltas, no pueden ser muy profundos, pueden ser grupos, como se ve en la derecha, grupos de micropilotes, unos verticales, otros inclinados. O puede ser combinación de micropilotes con pantallas ancladas u otro tipo de estructura de contención. Estructura de contención autoportante, utilizando micropilotes o adicional o combinada con pantallas ancladas. Aquí vemos un caso de que los micropilotes forman conjuntamente con el suelo una masa reforzada, una masa coherente, la cual actúa como una estructura de contención, la cual ayuda a soportar el terreno. Una estructura de micropilotes de altura considerable que posteriormente se le adosa, se le construye una estructura de concreto con un sistema de zapata, como se observa en esta fotografía. En este caso, los micropilotes son una estructura provisional, una estructura temporal, mientras se construye el sistema del muro en concreto armado. Para que funcione adecuadamente una hilera de micropilotes, se requiere que el suelo sea cohesivo. O sea, si usted va a hacer una sola hilera, requiere que el suelo sea muy cohesivo y que la altura de la estructura no sea considerable. Estas hileras de micropilotes pueden ser muy susceptibles a inclinación. Muro de micropilotes de una sola hilera. Ven ustedes de que cada micropilote tiene una desviación significativa. O sea, los micropilotes no son perfectamente verticales. Por cuestiones de la construcción, presencia de bloques, cambio de dureza del material, manejo de la perforación, el micropilote tiende a inclinarse. Un elemento importante cuando hablamos de micropilotes. Una estructura lineal de micropilotes con una viga cabezal. Posteriormente se construye esta estructura temporal, posteriormente se construye un muro pantalla con su respectiva cimentación. Hilera de micropilotes. Aquí no se ha construido todavía la viga cabezal, no se ha realizado el descabece de los micropilotes para la construcción de la viga. Una hilera de micropilotes, un elemento esbelto provisional. Estructura temporal de micropilotes. Se descabece de los micropilotes y luego se construye una viga cabezal uniendo
el sistema de micropilotes. O adicionalmente a los micropilotes podemos colocar unos soportes laterales, unos entibados laterales para ayudarle al sistema de micropilotes en forma temporal mientras se construye la estructura definitiva. Miren este soporte adicional, utilizando elementos de concreto, utilizando incluso micropilotes, todo un sistema de entibado con micropilotes para la construcción del sótano de una construcción, del sótano de un edificio. ¿Cómo se diseña? Típicamente se diseñan utilizando elementos finitos o utilizando también software de equilibrio límite. Se calculan las deformaciones, se calculan los esfuerzos, se calculan los momentos, los cortantes. Sobre los elementos de micropilotes, los cuales eventualmente trabajan como una tabla estaca, enterrados en el suelo, común para en el caso de estructuras de muelles en ríos. Una serie de micropilotes adosados unos a otros, una viga cabezal, funcionando como si fuera una tabla estaca. No es un sistema muy utilizado en el medio nuestro. ¿Qué ocurre? Estas estructuras de una sola hilera de micropilotes, incluso con soportes de entibado adicional, son muy susceptibles a deformaciones y a colapso. Deben tenerse mucho cuidado con el diseño de micropilotes de una sola línea de micropilotes. Veamos. Ven cómo la viga superior se está agrietando. Había presencia de niveles freáticos. Se están declinando la hilera de micropilotes. El tamaño de la grieta en la viga que cayeron los soportes.
ये है, ये मिट्टी का दूर हो जाएगी अच्छा है। हाँ इधर से ए बाजू से कोई आओ है बाजू भागो भागो भागो। वीडियो कट कर देना जिससे Las estructuras de micropilotes de una sola línea como estructura de contención son muy vulnerables. Se recomienda que en todos los casos, adicionalmente a los micropilotes verticales, se construyan micropilotes inclinados para el soporte al giro, a la inclinación, la falla al volteo de la estructura de contención. O sea, una estructura en A, unos micropilotes verticales y otros micropilotes inclinados. Estructura en A para el mejor soporte contra volteo de la estructura de contención. Los micropilotes inclinados son determinantes para evitar la inclinación del muro. Siempre deben construirse. Y eso lo estamos recomendando incluso en las pantallas ancladas, que en toda pantalla anclada de sótanos se construyan sistemas de micropilotes verticales e inclinados para evitar el colapso de la estructura de contención. Estructura en A, con varias hileras de micropilotes. Un elemento muy robusto. En este caso vemos 1, 2, 3, 4 hileras de micropilotes a diferente ángulo, generando un soporte muy robusto del talud. Un muro de contención con micropilotes verticales y micropilotes inclinados. Muy eficiente. Los sistemas de una sola hilera de micropilotes no son de muy buen comportamiento. La pantalla anclada sería otra alternativa, o sea, micropilotes y una pantalla anclada, bien sea pantalla de nails o pantalla pretensionada, anclajes pasivos o anclajes activos. Una cimentación de un muro de contención utilizando micropilotes. En este caso, todos verticales, 2 hileras de micropilotes verticales, una zapata de concreto armado y un muro igualmente de concreto armado. Cimentación de muros de contención utilizando micropilotes. En este caso, 4 hileras, de acuerdo a la altura, de acuerdo a la característica del suelo, se van a requerir más o menos hileras de micropilotes. Y analizar la conveniencia de una estructura en A con micropilotes
verticales y micropilotes inclinados. Cimentación de muros de contención con micropilotes. Puede construir la estructura, colocar un relleno granular detrás del muro de contención. Puede adicionarse con estructuras de nails, estructuras ancladas, pantallas ancladas. Hay muchas formas de construir un sistema de estructura de contención utilizando micropilotes. Como en este caso, en Moniquira, vemos la vía y la cimentación de un nuevo muro, un muro de contención como soporte del talud de la vía utilizando micropilotes. Vemos la construcción de los micropilotes, el refuerzo de los micropilotes, el refuerzo utilizando estructura de acero, ya los micropilotes fundidos. Luego se construye la zapata del muro y la estructura propiamente dicha del muro de contención. Cimentación de muros de contención utilizando micropilotes, típicamente sistemas de pilotes verticales, micropilotes verticales y micropilotes inclinados formando un sistema de A. Ya lo dijimos, una sola hilera no es recomendable. O un sistema de micropilotes anclados, como en este caso. Micropilotes soportados por un sistema de anclajes. Estructura vertical, micropilotes inclinados y un sistema de anclaje. Hay muchas formas de trabajarlo. O sea, de acuerdo al tipo de estructura de contención, o si es en el caso de un sótano, micropilotes, anclajes, estructuras provisionales, estructuras temporales que permiten la construcción de la estructura definitiva de contención. Micropilotes anclados. En este caso, se colocaron los anclajes en la viga cabezal. Micropilotes con viga cabezal anclada. Y la construcción de la estructura definitiva. Micropilotes con anclajes a varias alturas. Generalmente se diseña utilizando elementos finitos. Se calculan las deformaciones, se calculan los esfuerzos, cortantes, momentos, y se diseña utilizando modelos de elementos finitos. Los micropilotes pueden estar sometidos a flexión. Es importante determinar su diámetro, su separación y el número de hileras, la inclinación de los micropilotes para evitar la flexión. Una sola hilera vertical de micropilotes genera esfuerzos de flexión que a veces no son manejables en obra. El efecto de arco, la separación entre micropilotes, de acuerdo al tipo de suelo, a la cohesión del suelo, a las propiedades del elemento de contención. Aquí vemos los micropilotes sometidos a flexión. Una sola hilera de micropilotes no es lo recomendable. Las pantallas ancladas son estructuras muy útiles para construcción de sótanos y
en muchas ocasiones se utilizan micropilotes como elemento de soporte adicional a la pantalla. Aquí los micropilotes son elementos adicionales. Miren, en este caso tenemos en Bucaramanga, se construyeron inicialmente unos contrafuertes verticales utilizando micropilotes, luego se fue excavando y se fueron colocando las pantallas ancladas. Una construcción que se conoce como Casa 40. Vemos los contrafuertes, a veces, o sea, no muy presentables, pero eventualmente funcionar. Soporte de pantallas ancladas utilizando contrafuertes, o sea, muros ortogonales construidos inicialmente antes de construir la pantalla propiamente dicha y los anclajes. Un sistema de contrafuertes con micropilotes. Vemos el diseño, el procedimiento constructivo por etapas, soporte de pantallas ancladas utilizando contrafuertes o soporte con estructura enana. Debemos diseñar adecuadamente para que no ocurran pantallazos. Las pantallas ancladas son estructuras muy vulnerables e igualmente los sistemas de micropilotes de estructuras de contención. Sin embargo, muy bien diseñadas, muy bien construidas, son estructuras muy competentes, muy útiles en geotecnia. Estructuras de contención para taludes, para sótanos, para excavaciones, utilizando micropilotes, como en este caso, del World Trade Center de la ciudad de Nueva York.